Dios los bendiga, estimados hermanos. Es una bendición muy grande saludarles en el admirable nombre del Señor Jesús. Quiero compartirles en este momento una porción de la palabra de Dios, un tema muy apasionante para nosotros como creyentes de la unicidad de Dios. Es importante, creemos, saber quién es verdaderamente el Señor Jesús y verlo tal cual como lo presenta la palabra de Dios. En una ocasión el Señor Jesús estaba hablando de un tema con sus discípulos y uno de ellos le hizo un cuestionamiento que a la vez era como una especie de oportunidad donde le quería pedir una prueba contundente a Dios de algo que él quería saber. Eso se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 14, a partir del versículo 1 en lo adelante. Pero miremos mejor cómo dice la Escritura. Si ustedes tienen sus Biblias en su casa, pueden tomarla y confirmar lo que les voy a decir para que juntos analicemos estas partes tan importantes de la palabra de Dios. Del versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y ojo que aquí viene la pregunta o la prueba que pide Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Creo que en toda la humanidad y en todo el mundo cristiano no es difícil creer en Jesús. Todos creemos en Jesús, todos invocamos el nombre de Jesús, pero en lo que no están muchos de acuerdo es ver en Jesús al verdadero Dios. Lo que muchos no alcanzan a ver es a ver en Jesús al Padre Celestial. Y esa misma pregunta respecto al Padre ya la habían hecho los fariseos. Si usted se devuelve unos capítulos, en el capítulo 8 del mismo Evangelio según Juan, a partir del versículo 12, Jesús se había presentado a ellos como la luz del mundo y les había dicho que el que creía en él ya no estaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Pero inmediatamente los fariseos no le creyeron, porque según la ley que ellos tenían, el testimonio de una persona no era válido. El testimonio de dos personas sí era válido, pero Jesús les responde a esto y les da un argumento y les dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió es el que da testimonio de mí. Pero esa declaración del Señor Jesús era intencional y logró su resultado, porque inmediatamente la pregunta de los fariseos no se hizo esperar. Entonces ellos preguntaron: bueno, ¿y dónde está tu Padre? Pero es mucho más interesante la respuesta de Jesús cuando les dice: ni a mí me conocéis ni a mi Padre, porque si a mí me conocieseis, a mi Padre conoceríais. Pues lo que Jesús les estaba diciendo a ellos es que era imposible para ellos conocer al Padre si no conocían primero quién era Jesús. Muchas personas quieren saber quién es el Padre, muchas personas hablan del Padre, muchas personas quieren conocer al Padre, pero todavía no conocen quién es Jesús. Y no se dan cuenta que el que quiere ver al Padre lo tiene que ver en el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Tengo muchas razones para decirlo y argumentos bíblicos. Porque la Biblia declara por muchas partes que Jesús es la imagen de Dios, es la imagen de su sustancia, es por quien Dios nos ha hablado en los postreros días. Hebreos capítulo 1 del versículo 1 en lo adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Según la escritura a los Hebreos, Jesús es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, y es por quien Dios nos ha hablado en los postreros días. También el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, les dijo lo mismo. Desde el versículo 11 del capítulo 1 de la carta a los colosenses, el apóstol dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él, o sea, Jesús, el Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí el apóstol lo presenta como la imagen del Dios invisible y como el sustentador de absolutamente todo lo creado. También el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, desde el versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que, hablándole a los corintios, Pablo también les dice que Cristo, que el Señor, es la imagen de Dios, y que en la faz de Jesucristo, es decir, en su imagen, se puede ver reflejada lo que es toda la gloria y el poder de Dios. ¿Por qué Jesús es la imagen de Dios? ¿Por qué Él es la imagen de Dios? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que a Jesús solamente lo ven como un hombre y ya. Pero Jesús no solamente es un hombre, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchos solo lo ven como un hombre, pero es verdad que Él es un hombre, pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa advertencia la declaró el apóstol Pablo, y se la dijo a los colosenses en el capítulo 2 a partir del versículo 8, y les dijo de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios se encuentra plenamente reunido en Cristo. Y les añade: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Jesús una persona está completa. Si una persona busca al Padre, si una persona busca al Espíritu Santo, si una persona busca a Dios, todo lo encuentra plenamente reunido en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es un paquete completo. También sigue diciendo que en Él fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fuimos sepultados con Él juntamente en el bautismo, por el cual también fuiste resucitados con Él. Y dice que a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
En razón a esto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que en Jesús estamos completos, en Él encontramos absolutamente todo. Por eso en Jesús tenemos la circuncisión, en Él tenemos la sepultura, en Él tenemos la resurrección, en Él está nuestro reposo. Algo interesante, ahora el reposo no es un día, ahora el reposo es alguien. Cristo Jesús es mi reposo, el Señor Jesús es nuestro reposo. En Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Así que son buenas nuevas para nosotros. Por eso aguardamos la esperanza bienaventurada, según lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Así que en Cristo estamos completos. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué bendición tan grande que nosotros en Jesús hemos podido ver al único y sabio Dios. Así que mi invitación es que nosotros no nos desgastemos buscando en todas partes, buscando más de uno, cuando con Jesucristo es suficiente, cuando con Jesús lo tenemos absolutamente todo. Deseo que Dios les bendiga grandemente. Quería dejarles esta corta reflexión para que seamos edificados y hasta una próxima oportunidad. Me despido desde el municipio de Chámeza, Casanare, distrito número 3. Que Dios les bendiga a todos grandemente.